Probablemente hayas oído que las carreteras modernas son más seguras que nunca. Y en el caso de los coches, eso es mayormente cierto. Pero las motocicletas viven en el vacío entre esas promesas. Las barreras de seguridad y los bordes de hormigón que bordean nuestras carreteras están diseñados para un tipo de accidente, no para aquellos en los que el motociclista se resbala, cae y choca con las ruedas a ras de suelo. Esa diferencia lo cambia todo. Los estudios existen. Las lesiones están documentadas. Los estándares apenas se mueven. Acompáñame hasta el final, porque cuando veas cómo se redactan estos estándares, entenderás por qué esto sigue sucediendo y quién sigue aprobándolos. Cuando la marca y la realidad se distancian. Cuando una marca lleva suficiente tiempo en el mercado, su imagen se vuelve automática. El logotipo por sí solo sigue teniendo autoridad antes de que se diga nada. Aparece en carteles, chaquetas y emblemas de tanques, recordando discretamente a la gente lo que una vez prometió. La confianza aún irradia de declaraciones oficiales, fotos impecables y palabras cuidadosamente elegidas. A simple vista, nada parece apresurado ni inestable. Sin embargo, pequeños momentos empiezan a interrumpir esa comodidad. Las conversaciones se desvían sin intención. Las expectativas se sienten ligeramente retrasadas, como una respuesta que llega medio segundo tarde. La confianza suena más practicada que ganada, y como si se repitiera en lugar de reaccionar. No falta nada obvio, pero tampoco nada se siente plenamente presente. La incompatibilidad nunca se anuncia. La gente lo percibe en situaciones cotidianas. Una pausa donde antes reinaba la emoción. Una mirada que perdura más que antes. La marca aún habla con audacia, pero su eco no llega tan lejos. No son quejas ni acusaciones. Son observaciones silenciosas que surgen cuando la familiaridad se encuentra con la vacilación. La observación se acumula silenciosamente a través de momentos rutinarios, formando patrones sin comentarios. Las señales familiares se repiten con la suficiente frecuencia como para ser registradas, pero nunca en voz alta. La atención se agudiza no por la alarma, sino por la constancia, donde los detalles cotidianos se alinean en algo medible y difícil de descartar por completo. Esa sensación de desajuste no exige respuestas, simplemente introduce la duda, la que se instala sin alzar la voz. La imagen perdura y la historia continúa, pero la conexión se siente más tenue que antes. Perdura silenciosamente, desapercibida al principio, reconfigurando las expectativas sin anuncios, advertencias ni explicaciones que alguien pueda pedir después. Evidencia física sobre el terreno. Una vez que ese sentimiento aparece, se propaga silenciosamente, abriendo la puerta a lo que se hace visible a continuación. La evidencia no se hace notar. Se manifiesta en cambios físicos que son fáciles de pasar por alto hasta que se acumulan. Edificios que alguna vez parecían permanentes se apagan silenciosamente. Las señales desaparecen. Las ventanas permanecen cubiertas más tiempo del esperado. Nada dramático ocurre en un solo día, pero el entorno comienza a debilitarse. El espacio en el suelo empieza a cambiar. Las zonas que antes parecían llenas ahora parecen más amplias. Las filas se acortan. Aparecen huecos donde antes las máquinas se sentaban una al lado de la otra. La distribución sigue funcionando, pero ya no da la sensación de estar apretada ni de urgencia. El movimiento se ralentiza de forma sutil, pero constante, como para ser percibido. El inventario también se comporta de forma diferente. Las máquinas permanecen en las mismas posiciones durante varias visitas. Las películas protectoras duran más. Los neumáticos pierden su aspecto limpio incluso antes de tocar el pavimento. El polvo se acumula donde antes la rotación mantenía las superficies limpias. Estos detalles no se interpretan ni se explican. Simplemente existen. El cambio tangible cobra credibilidad cuando se repite en distintos lugares y días. Los entornos físicos registran los cambios sin interpretación, permitiendo que el espacio, la luz y el movimiento se expresen con claridad. Los detalles acumulados establecen la presencia, cimentando la percepción en lo que permanece visible, contable y consistentemente inalterado entre visitas. Nada aquí apunta a una única causa. No hay anuncio, titular ni comentario adjunto. La realidad física habla por sí sola. Menos luces, más espacio, menos rotación. El entorno cuenta una historia sin pedirle a nadie que la narre. Si este desglose ya está cambiando tu perspectiva sobre la carretera, apoya el canal dándole a me gusta a este video y suscribiéndote para obtener más información. Tu opinión cuenta, y así que comparte tu experiencia y perspectivas a continuación. La incertidumbre llega a la cima. En conjunto, estas señales silenciosas generan peso. No son urgencia ni alarma, sino solo presencia. El tipo de presencia que sugiere que el cambio ya ha comenzado. Las señales de arriba suelen llegar con más cautela. No se presentan como anuncios ni declaraciones.
En cambio, emergen a través de movimientos que se perciben restringidos. Las posiciones cambian. Los asientos se abren y se cierran. El lenguaje se endurece. Lo que antes era firme se vuelve mesurado. El desacuerdo público comienza a manifestarse en dosis pequeñas y controladas. Se corrigen las declaraciones. Los plazos cambian. Las aclaraciones siguen a los comentarios anteriores. Nada de esto se intensifica por sí solo, pero la coherencia importa. Sugiere que la alineación ya no es automática, ni siquiera en los niveles más altos. La tensión interna se manifiesta tanto en el silencio como en el discurso. Los temas evitan la profundidad. Las preguntas reciben respuestas parciales. La atención se desvía hacia la gestión de riesgos en lugar de hacia el fomento de la confianza. Estas no son señales de colapso, son señales de que la precaución reemplaza a la certeza. La estabilidad en los niveles superiores influye en la interpretación de los niveles inferiores, incluso sin explicación. Cuando las señales se ajustan al alza, los observadores recalibran discretamente las expectativas. El efecto se propaga a través del tono, el ritmo y la moderación, creando conciencia de que las decisiones dependen de condiciones que ya no se asumen fijas ni permanentes en todas partes. Lo importante aquí no es la causa, sino el alcance. Cuando la incertidumbre se extiende hacia arriba, confirma que el cambio no es aislado. Si buscas el equipo y los accesorios que realmente reducen el riesgo en rutas como esta, consulta la descripción. Ahí enlacé las selecciones exactas. El hábito se convierte en vacilación. Se mueve a través de capas que rara vez reconocen públicamente su incomodidad. El tono se vuelve cauteloso. La postura se vuelve defensiva sin admitir el miedo. La cautela a ese nivel cambia la forma en que todos los demás escuchan, esperan e interpretan incluso las señales más pequeñas que circulan por el sistema. Este cambio no explica qué sucederá después. Solo establece que la base de las decisiones es menos estable que antes. Y una vez que la estabilidad en la cima se percibe como condicional, los observadores comienzan a mirar hacia afuera, midiendo hasta dónde podría llegar esa incertidumbre. El comportamiento rara vez cambia de golpe. Se ajusta de forma pequeña y práctica, y parece razonable por sí solo. Los patrones que antes se basaban en la costumbre empiezan a perder fuerza. Decisiones que antes parecían automáticas ahora requieren una conversación extra o una noche más de reflexión. El impulso se desvanece sin dramatismo. Las actualizaciones impulsivas se vuelven menos comunes. Los plazos se estiran. Lo que antes pasaba del interés a la acción en cuestión de días ahora espera confirmación. Las conversaciones se revierten en lugar de avanzar. No por insatisfacción, sino porque la certeza se siente menos disponible. Las conversaciones sobre compras se interrumpen con más frecuencia. Las preguntas se multiplican. Los detalles importan más que antes. El proceso en sí cambia de forma, pasando del entusiasmo a la evaluación. Nada se detiene por completo, pero tampoco se acelera. Este cambio no se presenta como resistencia. Parece moderación, una disposición a esperar, una preferencia por observar. La confianza no se retira, pero ya no se da por sentada. Debe ganarse de nuevo mediante la constancia, no por la reputación. Cuando los hábitos cambian, dejan huellas, el tiempo se alarga, los compromisos se retrasan, la energía se redirige. Estas señales no acusan ni explican, simplemente marcan el momento en que el movimiento se ralentiza y la precaución reemplaza a la urgencia. La línea de ventas gira hacia abajo, las cifras disipan la incertidumbre. En los distintos periodos de reporte, el movimiento de unidades ya no se mantiene estable. Los envíos registran totales inferiores a los de ciclos anteriores, y estas reducciones se repiten en lugar de corregirse. Los recuentos mensuales primero se suavizan, luego los resúmenes trimestrales confirman la dirección. El cambio se observa en varios grupos de productos, en lugar de en un solo valor atípico. Los datos de distribución muestran una contracción. Menos unidades salen de las instalaciones en plazos comparables. Los cronogramas logísticos se ajustan a la reducción del volumen. El tiempo de almacenamiento se alarga entre la salida y la entrega. Estos cambios se registran sin comentarios y se reflejan consistentemente en los registros de salida. El desempeño regional refleja el mismo patrón. Las áreas que antes se consideraban estables reportan una menor producción. Los mercados fuertes pierden impulso antes de que los más débiles se recuperen. La dispersión geográfica reemplaza las caídas aisladas, convirtiendo la debilidad dispersa en una tendencia conectada. Las comparaciones interanuales refuerzan la medición. Los periodos posteriores presentan un rendimiento inferior al de los índices de referencia anteriores, utilizando métodos contables idénticos. La pendiente es gradual, no abrupta, pero mantiene su dirección. Los rebotes temporales no logran contrarrestar el movimiento acumulado. Ninguna de estas cifras depende de la interpretación. Aparecen en recuentos de envíos, informes de asignación y resúmenes auditados.
Las cifras se mantienen independientemente de cualquier explicación o respuesta. Una vez graficada, la línea ya no se mueve lateralmente. El declive medido se vuelve innegable cuando se registra de forma consistente en diferentes periodos de tiempo y regiones. La documentación reemplaza la impresión, fijando el movimiento en una secuencia verificada. Una vez confirmado, la atención se dirige naturalmente al reconocimiento formal, ya que los resultados registrados exigen una respuesta independiente de la narrativa, la interpretación o el encuadre emocional. Con los datos consolidados, la atención se desvía de si el movimiento se desaceleró y se centra en cómo la organización reconoció formalmente lo que las cifras ya mostraban. Este reconocimiento sentó las bases para las declaraciones formales que se presentaron en el siguiente periodo del ciclo de informes. Las señales financieras se vuelven cautelosas. La comunicación formal comienza a cambiar. Los rangos de pronóstico se reducen y luego desaparecen por completo de las publicaciones de orientación. Las declaraciones prospectivas se vuelven condicionales. Las proyecciones se retiran en lugar de revisarse, dejando los objetivos anteriores sin extender. Los factores externos se incluyen en la redacción oficial. Se citan las condiciones comerciales. Se hace referencia a las presiones de costos. Y la incertidumbre regulatoria y macroeconómica aparece como un calificador estándar. Cada mención es breve y estandarizada y aparece en múltiples divulgaciones. El tono se vuelve protector. La redacción prioriza la flexibilidad sobre el compromiso. Los plazos se extienden sin cambios. Los planes se presentan como adaptables en lugar de fijos. Este ajuste ocurre simultáneamente en todos los departamentos, lo que sugiere coordinación en lugar de una revisión aislada. Los informes financieros reflejan la misma postura. Las secciones de riesgo se amplían, las advertencias se amplían. El énfasis se centra en la resiliencia y la liquidez, en lugar de la expansión. Estos cambios son visibles sin necesidad de interpretación. Ningún comentario acompaña los cambios. Ninguna narrativa intenta enmarcarlos de forma positiva o negativa. Los documentos presentan la moderación como una actualización de procedimiento, no como una reacción. El lenguaje se endurece y las expectativas se moderan. La moderación oficial suele preceder al cambio estructural, lo que indica una concienciación sin admitirla. El lenguaje se estrecha, la flexibilidad reemplaza la proyección y la cautela se vuelve procedimental. Estos indicadores confirman el reconocimiento de los límites, estableciendo un contexto donde las decisiones operativas subsiguientes se alinean con la restricción reconocida, en lugar del optimismo o la expansión. Una vez eliminadas las proyecciones y reconocida la presión, el historial confirma que el liderazgo reconoce las limitaciones. A partir de ahí, la atención se centra naturalmente en cómo estas limitaciones interactúan con los propios productos. Dicha interacción se documenta posteriormente mediante características medibles, desplazando el enfoque de las declaraciones a las especificaciones. Este enfoque evita los comentarios, manteniendo al mismo tiempo la continuidad entre el reconocimiento financiero y la realidad operativa. El expediente se mantiene fáctico a medida que avanza el examen, sin que se aplique un énfasis interpretativo. El producto ya no se ajusta al caso de uso. La evaluación se centra en los atributos físicos. Las especificaciones definen el comportamiento de las máquinas a lo largo de la distancia y el tiempo. El peso se acumula en los componentes, lo que influye en la fatiga durante el uso prolongado. La masa que antes parecía manejable se vuelve limitante en tramos más largos. La complejidad añade una capa adicional. Los sistemas se multiplican. Las interfaces se expanden. Los ajustes requieren pasos adicionales. Las características de comodidad existen, pero requieren atención. La simplicidad da paso a la configuración, lo que aumenta la carga cognitiva durante la operación. La distancia pone de relieve estas desventajas. Los viajes prolongados amplifican la vibración, el calor y la sensibilidad postural. Las pequeñas ineficiencias se acumulan con el paso de las horas. Lo que funciona aceptablemente en intervalos cortos pone a prueba la resistencia al repetirse. El costo se alinea con esta estructura. Una mayor inversión amplía las expectativas de durabilidad y facilidad de uso. La longevidad se convierte en un factor clave, junto con el rendimiento. Cuando el gasto aumenta más rápido que la comodidad, la ecuación cambia sin necesidad de juicios. Estas características son medibles. Se documentan las cifras de peso, el número de componentes y los intervalos de servicio. Describen la coherencia entre el diseño y el uso, en lugar de su éxito o fracaso. La idoneidad surge de la alineación entre los atributos de diseño y las demandas reales de uso. Los factores cuantificables revelan los puntos de tensión relacionados con la duración y la repetición. La evaluación del ajuste clarifica la función, nadie permitiendo que la evaluación se realice sin preferencia, centrándose únicamente en cómo la estructura soporta el funcionamiento previsto de forma consistente y fiable.
La adecuación entre la estructura y el propósito determina la idoneidad. A medida que las mediciones sustituyen a las impresiones, la evaluación se desplaza de la preferencia hacia la practicidad. Este cambio redefine la forma en que se toman decisiones posteriores. Al definirse la idoneidad mediante una alineación medible, y a la atención se centra en cómo el comportamiento de selección responde a estos atributos. La comparación se vuelve procedimental, colocando alternativas una junto a otra sin ponderación emocional. Este proceso se desarrolla discretamente a medida que se revisan y clasifican las opciones. La documentación respalda cada paso de la evaluación. Los registros se mantienen consistentes en todo momento, sin que se apliquen interpretaciones subjetivas. El estado predeterminado desaparece silenciosamente. Los patrones de selección evolucionan una vez que la evaluación se vuelve rutinaria. La insignia por sí sola ya no determina la decisión. Las opciones entran en el proceso temprano, no tarde. La consideración se amplía antes de los formularios de compromiso. Las comparaciones se vuelven habituales. Las características, los costos y los plazos de entrega se complementan. El proceso se asemeja más a una evaluación que a una lealtad. La familiaridad ya no acorta el camino hacia el acuerdo. Los atajos se disuelven. Las suposiciones previas pierden eficacia. Las decisiones requieren confirmación mediante detalles que antes no se cuestionaban. El símbolo permanece visible, pero su influencia se debilita. La disponibilidad en otros lugares refuerza el cambio. Las opciones se amplían. Las listas de espera cambian. Las soluciones alternativas satisfacen necesidades similares, sin depender del historial. La presencia de opciones altera el comportamiento sin previo aviso. Esta transición no implica una declaración. Se desarrolla mediante la práctica rutinaria. La lealtad automática se desvanece a medida que la evaluación reemplaza el hábito. El cambio es procedimental, no emocional. Los marcos de decisión se ajustan cuando la comparación se vuelve rutinaria, en lugar de excepcional. La familiaridad pierde eficacia, sustituida por la evaluación de diversas opciones. Este cambio de procedimiento redistribuye la influencia discretamente, confirmando que la selección por defecto ya no rige los resultados cuando la elección se ejerce deliberadamente, de forma consistente, metódica y amplia. Al desaparecer el estatus predeterminado, la selección se vuelve deliberada. El mercado responde mediante la comparación en lugar del apego, completando la progresión medible establecida previamente. La documentación confirma el cambio mediante patrones de compra registrados en periodos sucesivos. Una vez que la elección se amplía, la influencia se redistribuye entre las ofertas competidoras sin ceremonias. El entorno de decisión se estabiliza en la comparación como variable final. La selección se convierte en un cálculo en lugar de una herencia. Este ajuste completa el cambio medible de la suposición a la evaluación. No se requiere confirmación adicional. Los patrones se mantienen consistentemente en los datos registrados. La revisión comparativa se convierte en práctica habitual. Ese cambio de estado persiste, sin reversión, durante largos periodos. Documentado repetidamente a partir de entonces, el comercio minorista se ajusta para sobrevivir. El cambio se observa primero en la forma de realizar los pedidos. Las cantidades se reducen. La variedad se reduce. Lo que antes llegaba en mezclas amplias, ahora viene en selecciones deliberadas. Los vendedores reducen su exposición al priorizar la previsibilidad sobre el optimismo. Aparecen menos pedidos especulativos en los manifiestos. El énfasis se centra en lo que cambia de forma constante en lugar de lo que antes se movía con rapidez. El servicio se convierte en la fuerza estabilizadora. Las áreas de trabajo permanecen activas incluso cuando las plantas se sienten más tranquilas. Los programas de mantenimiento se extienden durante semanas. Los mostradores de repuestos se convierten en el punto de contacto más constante. El servicio rutinario reemplaza las transacciones impulsivas como base de las operaciones diarias. El ritmo cambia de vender a mantener. Los márgenes se reducen sin problemas. Los costos aumentan gradualmente, mientras que las rentabilidades se estabilizan. Pequeños ajustes absorben la presión en lugar de provocar reacciones. La dotación de personal se mantiene, pero las horas se redistribuyen. Los recursos se dirigen hacia la fiabilidad en lugar de hacia la expansión. Estos cambios ocurren silenciosamente, guiados por la necesidad, no por el anuncio. La supervivencia operativa prioriza la previsibilidad sobre la ambición a medida que las condiciones se endurecen. Los vendedores perfeccionan los procesos, priorizando la continuidad y el control de costos. Estos ajustes reflejan disciplina, no retroceso, y creando un ritmo sostenible mediante la confianza en el servicio y una gestión conservadora de la exposición bajo ciclos de demanda restringidos durante periodos prolongados. El entorno minorista se adapta mediante la repetición. Cada ajuste refuerza el siguiente. Realizar pedidos de forma conservadora protege el flujo de caja.
El servicio consolida la consistencia. Unos márgenes más ajustados exigen precisión. Ninguno de estos pasos revierte la dirección. Establecen una nueva base operativa centrada en la supervivencia, no en el crecimiento. Desde esta posición recalibrada, la atención se centra naturalmente en cómo el comportamiento de los propietarios comienza a reflejar la misma restricción que emerge en el área de ventas. Las decisiones de propiedad cambian. El comportamiento cambia sin quejarse. Los accesorios siguen siendo opcionales por más tiempo. Las adiciones personalizadas esperan justificación en lugar de impulso. La compra inicial ya no implica mejoras inmediatas. Las decisiones se extienden a lo largo de las temporadas en lugar de semanas. La propiedad se vuelve deliberada. Los ciclos de reemplazo se extienden. Las máquinas permanecen en uso después de los umbrales anteriores. El mantenimiento reemplaza al reemplazo. Las reparaciones se evalúan cuidadosamente. La decisión de avanzar se vuelve condicional en lugar de supuesta. Los tiempos de espera se alargan a medida que aumenta la extracción de valor. El uso se adapta en consecuencia. Los viajes se planifican con mayor intención. El desgaste se monitoriza. El mantenimiento se vuelve proactivo en lugar de reactivo. La relación se orienta hacia la administración en lugar del consumo. Cada elección refleja cálculo en lugar de apego. La economía de la propiedad emerge a través de la restricción, en lugar de la insatisfacción. Las opciones favorecen el mantenimiento, la demora y el uso prolongado, lo que amplía la extracción de valor. Estos comportamientos indican una recalibración, donde la administración reemplaza la rotación y la planificación reemplaza el impulso en la toma de decisiones cotidiana, bajo restricciones financieras y temporales más estrictas. Estos comportamientos indican presión sin protestas. No se expresa insatisfacción, no se requiere crítica. La acción habla con moderación. Cuando las incorporaciones se ralentizan y los reemplazos se demoran, el mensaje se percibe con claridad. Los patrones de propiedad se asientan en la longevidad en lugar de la rotación. Este cambio se refleja en cómo la conexión con la propia marca evoluciona silenciosamente más allá de las decisiones transaccionales. Si este informe te ayudó a comprender los riesgos inherentes a las carreteras cotidianas, considera suscribirte para mantenerte informado. En los próximos videos seguiremos analizando decisiones de seguridad que se pasan por alto y que afectan directamente a los conductores. Y mantenerte suscrito te garantiza ver estas investigaciones a medida que se desarrollan, sin ruido, tergiversaciones ni explicaciones diluidas con el tiempo, con claridad. La marca deja de ser personal. El compromiso continúa, pero el entusiasmo se desvanece. La conducción persiste. La distancia sigue importando. La rutina se mantiene. Lo que cambia es la expresión. Las conversaciones se acortan. Las referencias pierden importancia. La marca ya no ocupa espacio narrativo personal. La defensa disminuye sin confrontación. El logos permanece visible, pero las explicaciones no se siguen. El orgullo se desvanece en la neutralidad. La identificación se debilita. La propiedad se vuelve práctica en lugar de expresiva. El vínculo pasa de ser emocional a funcional. El silencio reemplaza la declaración. Las historias no se repiten. Las comparaciones no se defienden. La marca existe, pero ya no requiere justificación. La atención se desvía durante las discusiones. La presencia se vuelve pasiva. La distancia emocional reduce el peso simbólico, preservando al mismo tiempo el uso funcional. El compromiso se reduce a la operación, dejando la expresión latente. Esta separación silenciosa debilita gradualmente la influencia, transformando el apego en neutralidad sin disputas, anuncios ni desapego manifiesto en conversaciones, referencias, defensa y patrones de representación cotidianos. Este discreto desapego tiene peso, cuando el apego se disuelve. La influencia se debilita. El viaje continúa, pero la representación termina. Esa separación altera el funcionamiento de la confianza en las interacciones. Al eliminarse la emoción, la alineación se centra en la precaución en lugar de la lealtad. La transición abre el espacio para que surja una postura compartida, basada en la conciencia en lugar de la lealtad. La confianza reorienta. La cautela se vuelve mutua. Vendedores y propietarios abordan las decisiones con la misma reserva. Las conversaciones se centran en la durabilidad, el momento oportuno y la exposición. El optimismo da paso a la evaluación. La moderación alinea las expectativas. El reconocimiento del riesgo se distribuye equitativamente. Los compromisos se acometen con prudencia. Las suposiciones se cuestionan. La confianza depende de la verificación, no de la reputación. El entendimiento mutuo reemplaza a la persuasión. La alineación se forma silenciosamente. No se emiten exigencias. No circulan acusaciones. Cada parte reconoce la incertidumbre sin mencionarla directamente. Las acciones se sincronizan mediante la observación, no mediante instrucciones.
La alineación se forma cuando se comparte la incertidumbre y las expectativas se ajustan en consecuencia. La moderación mutua estabiliza la interacción, permitiendo la cooperación sin persuasión. La confianza migra hacia la coherencia y la verificación, manteniendo el equilibrio mediante la conciencia. En lugar de depender de promesas durante largos ciclos de evaluación y decisión adaptativa, la confianza no desaparece. Cambia de dirección, se apega a la consistencia en lugar de a la promesa. Valora la transparencia por encima de la proyección. Esta reorientación estabiliza las interacciones, definiendo un equilibrio cauteloso que refleja la conciencia colectiva. Las consecuencias se asientan, completando la transición de la confianza a una coordinación cuidadosa. El capital obliga a tomar una decisión. La presión financiera rara vez se anuncia con urgencia. Se acumula a través de expectativas incumplidas y plazos que se extienden sin solución. Los accionistas empiezan a pedir claridad en lugar de paciencia. La participación aumenta mediante la interacción estructurada en lugar de demandas públicas. El capital busca una dirección cuando el impulso se desvanece. Las conversaciones estratégicas se reducen. Se priorizan los objetivos. Las iniciativas se evalúan en función de la rentabilidad, no de la ambición. La expansión da paso a la consolidación. La inversión se orienta hacia la certeza, no hacia la posibilidad. Estos cambios se reflejan en los documentos de planificación, la asignación de capital y las discusiones sobre gobernanza. Los límites de la paciencia se hacen visibles mediante la acción. Las aprobaciones de financiación se ralentizan. Las revisiones se alargan. Los umbrales de rendimiento se endurecen. Decisiones que antes se aplazaban se adelantan. La disciplina financiera se impone como una fuerza orientadora en lugar de una de apoyo. El capital ejerce influencia mediante apoyo condicional y una mayor supervisión. La inversión busca claridad, acortando plazos y reduciendo la tolerancia. Estas fuerzas orientan la estrategia hacia una rentabilidad medible, moldeando las decisiones mediante la rendición de cuentas. En lugar de la aspiración, en las estructuras de gobernanza, los horizontes de planificación y los procesos de asignación de recursos. Esta presión no busca el conflicto, busca resultados. El capital responde a la trayectoria, no al sentimiento. Cuando los rendimientos se moderan y la visibilidad se reduce, es necesario fijar un rumbo. Este requisito define el entorno futuro. A partir de ahí, la atención se desvía de la corrección inmediata y se centra en la cuestión más amplia de cómo la identidad interactúa con la función bajo un escrutinio constante. El mercado observa cómo los recursos se alinean en torno a la durabilidad en lugar de la promesa, estableciendo un límite entre lo que puede permanecer inalterado y lo que debe adaptarse para persistir. La herencia ya no es un escudo. La tradición tiene valor, pero no invalida el rendimiento. La memoria informa las expectativas, pero la función determina la viabilidad. La distinción se agudiza a medida que aumenta el escrutinio. Lo que antes protegía la percepción ahora compite con la entrega medible. Las historias persisten, pero operan junto con la evaluación. La reputación permanece presente sin garantizar preferencia. El equilibrio entre narrativa y resultado se vuelve fundamental. El patrimonio ofrece contexto, no aislamiento. La función afirma su rol mediante la consistencia. El rendimiento define la repetibilidad. La entrega confirma la credibilidad. Cuando la alineación se debilita, la historia no puede compensar indefinidamente. El mercado distingue entre recuerdo y relevancia sin comentarios. Este enfoque plantea un dilema más que un veredicto. Tradición y función coexisten hasta que una deja de sustentar a la otra. La memoria y el rendimiento divergen cuando los resultados no refuerzan las expectativas. La historia y la presentación deben estar en consonancia para mantener la influencia. El legado proporciona contexto, pero no puede reemplazar el desempeño bajo escrutinio. La evaluación distingue el valor narrativo del cumplimiento funcional. Esta separación aclara las expectativas, lo que requiere una alineación entre la promesa y el resultado para mantener la credibilidad a lo largo del tiempo, a medida que las condiciones evolucionan. Las comparaciones se intensifican y los estándares se recalibran continuamente. La resolución surge del reconocimiento, no del juicio. El legado conserva su significado, pero no puede sustituir la alineación. El entorno aclara que la protección que antes otorgaba el legado ahora depende de su ejecución. Con esta comprensión establecida, la atención se amplía para observar cómo la competencia y las alternativas responden a las mismas condiciones. El panorama general comienza a ajustarse en torno a este estándar recalibrado, redistribuyendo el énfasis y redefiniendo los centros de gravedad en toda la industria. La industria se reequilibra. Los mercados se adaptan sin contemplaciones. Se abre un espacio donde la certidumbre se desvanece. Las alternativas cobran visibilidad a medida que se redistribuye la atención. El centro se desplaza gradualmente, no abruptamente.
La lealtad se fragmenta a medida que la evaluación reemplaza al hábito. La elección se expande. Las rutas de decisión se alargan. La influencia se extiende a múltiples ofertas, en lugar de concentrarse en un único punto de referencia. El entorno se vuelve comparativo por defecto. La oferta se alinea con este movimiento. La distribución se ajusta. La innovación aborda las brechas creadas por la indecisión en otros sectores. El sector responde colectivamente, no competitivamente. El equilibrio reemplaza al dominio. Este reequilibrio no eleva una posición sobre otra. Refleja la adaptación a las condiciones cambiantes. La estabilidad retorna mediante la dispersión, en lugar de la concentración. El sistema absorbe el cambio ampliando su estructura. El reequilibrio distribuye la influencia entre múltiples participantes a medida que la concentración disminuye. La elección se amplía, la lealtad se difunde y la innovación se centra en las brechas emergentes. Esta respuesta adaptativa restaura la estabilidad mediante la diversidad, en lugar del dominio. Dentro de las cadenas de suministro, los canales minoristas, las categorías de productos y los cambiantes entornos de decisión del consumidor. A medida que se establece el equilibrio, el mercado se asienta en una nueva configuración. Ninguna entidad define la dirección por sí sola. La influencia se comparte. Este cambio completa la respuesta externa, dejando solo una interpretación final por extraer. El resultado refleja una corrección sistémica, en lugar de una consecuencia específica, lo que sienta las bases para una conclusión mesurada, basada en la observación, no en la reacción. El resultado no es el castigo. El resultado no es ni reacción ni recompensa. Es corrección. Los mercados responden a la información y al comportamiento a lo largo del tiempo. La retroalimentación se acumula. El ajuste sigue. Este proceso no conlleva ninguna celebración. No se emite ninguna condena. El mecanismo opera mediante la elección, la asignación y la comparación. La influencia aumenta o disminuye según la alineación con las expectativas. La corrección restablece el equilibrio, redirecciona el impulso hacia la coherencia, prioriza la ejecución sobre la declaración. El proceso se mantiene imparcial. Los resultados reflejan la participación, no la intención. La corrección refleja una respuesta sistémica a la retroalimentación acumulada, más que una consecuencia específica. Los mercados se recalibran mediante la selección y la asignación, y reforzando la alineación. El resultado estabiliza las condiciones sin celebraciones, manteniendo el equilibrio mediante una respuesta continua a medida que la participación se ajusta. Las expectativas se normalizan y los mecanismos comparativos se mantienen activos. Esta resolución cierra la secuencia sin carácter definitivo. El cambio continúa a medida que las condiciones evolucionan. El mercado mantiene su posición, atento y adaptable. La respuesta reemplaza a la reacción, y la estabilidad regresa mediante la alineación. Las carreteras deberían perdonar los errores, no castigar a los conductores por ellos. Lo que viste aquí trata sobre estándares y decisiones silenciosas que se repiten una y otra vez. Si esto te ayudó a ver la carretera de otra manera, dale a me gusta y suscríbete para ver más análisis centrados en los conductores. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué obstáculos encuentras en tus rutas y qué has notado a lo largo de los años? Y tus historias ayudan a mantener esta honestidad.